diste de beber. Cuando nadie estuvo allí. Pero tú llegaste. Hola, yo soy Gerson Daniel y este ya lo sabes, es tu podcast Gerson Daniel Speaker. Estamos en la serie Fui Llamado y el invitado de hoy no se va a quedar atrás. Hemos tenido varios invitados buenísimos, pero el de hoy también estará súper bueno. Es el pastor general en Casa Oasis, la iglesia Oasis, junto a su esposa Andrea Carballo. Su deseo es ver a toda la iglesia llena de amor y del Espíritu Santo. Un tipazo. Cuando lo conocí por primera vez, les puedo decir que un hombre súper suelto, tiene un corazón de pastor, se los prometo, y yo sé que su testimonio y lo que vamos a hablar el día de hoy les va a bendecir muchísimo. Les hablo de Eduardo Vargas. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, que Dios te bendiga. Un saludo para Gerson y para todos aquellos que se conectan muchísimo siempre con este podcast que ha bendecido mucha gente. Y bueno, muy contento, muy honrado de poder estar aquí juntos y esperando poder bendecir a la gente y también aprender de lo que vamos a hablar y escuchar. Amén, así va a ser, yo sé que sí. Y es que esta serie nació con el objetivo, lo he dicho ya en algunos otros episodios, de bendecirte y enseñarte sobre tu llamado, de enseñarte sobre los retos que conlleva el llamado y cómo resolverlos. Pero el día de hoy me quiero enfocar con el pastor Eduardo en temas de pandemia, porque a él le tocó hace unas semanas, lo escuchaba en un foro de la Alianza Evangélica aquí en Costa Rica, hablar sobre los retos de la pandemia. Él agarró las riendas de la iglesia, su papá es el apóstol Raúl Vargas de hace ya varios años, un pastor enorme, reconocido de bastante tiempo. De hecho, Oasis se puede decir que es una de las iglesias más grandes aquí en Costa Rica, cuidado, y no la más grande en cuanto a infraestructura. Pero Eduardo le tocó agarrar las riendas de la iglesia y se vino la pandemia. Contaba él así, se vino la pandemia, ¿para qué agarré esto en medio de esta situación? A mí me gustaría que, Eduardo, nos cuentes cuál fue el primer reto cuando se vino la pandemia que vos tuviste que enfrentar como pastor, como ministro de Dios, dentro del tema de tu iglesia. ¿Qué fue lo primero que se te vino que tuviste que lidiar con eso? Bueno, yo en la pandemia, la verdad, lo que primero pude enfrentar fue el temor y la incertidumbre. Creo que fueron esas dos cosas y eso se generó más que todo cuando nos cerraron las iglesias, porque no sé, sea como sea, estamos acostumbrados a nuestras formas de hacer las cosas. Y cuando cerraron las iglesias, como que me di cuenta que estaba muy aferrado a una sola manera de hacer iglesia, a una sola manera de hacer, de congregarnos, de estar juntos, ¿verdad? No solamente hablo del templo en sí, hablo de las instalaciones, de las aulas, de compartir, ¿verdad? Y esto generó mucha incertidumbre. Más que todo porque uno como líder se ve confrontado en su trabajo de años, ¿verdad? Y en medio de todos estos cambios y estas circunstancias que suceden, nosotros nos enfrentamos a una realidad de lo hemos hecho bien, no lo hemos hecho bien, qué va a permanecer, qué no, por qué las personas están en la iglesia, por qué no. Y todas esas preguntas sin respuesta, ¿verdad? Pudieron generar una ansiedad, una inquietud, pero en el proceso, ¿verdad? De ver la evolución de lo que sucedía y ver mucha gente afianzada en la fe, ¿verdad? Y en el amor a la iglesia. También ver personas que ya no están, ¿verdad? Que no las volvimos a ver. Todo yo creo que esa mezcla, lo que generó fue al principio temor y ansiedad, pero conforme ha pasado el tiempo, creo que ha fortalecido nuestra fe
y nos ha enseñado que Dios no necesita un templo para hacer una iglesia. Y también nos ha enseñado que Él es, como Él lo dice, yo edificaré mi iglesia. Él es el que la edifica y el que la construye y tenemos que estar alineados a esto. Qué fuerte todo lo que me comentas al inicio y creo que estás abriéndote con sensibilidad porque muchas veces nuestros liderazgos de iglesia no están dispuestos a admitir que a veces hay miedo, que a veces hay temor, que a veces hay frustración, pero algo que he aprendido a lo largo de esta serie con ya otros invitados y ahora que vos lo mencionabas también, es que debemos mostrarnos vulnerables, porque eso sana muchas veces a la gente, a nuestras congregaciones, y decir que te enfrentaste al miedo y enfrentaste todo este tema al inicio, me parece que le da una lección a muchos de que no está mal enfrentarse a esas cosas, que no está mal sentir temor, sentir angustia o ansiedad por lo que pueda pasar, por lo que pueda suceder, pero que se puede salir adelante. Creo que esa es la primera enseñanza que podemos rescatar de todo esto. Ahora, a mí me gustaría saber algo que quiero enfocar aquí también dentro del tema pandémico y toda esta sinergia de situaciones que se presentan a nivel de iglesia. Cuando hablabas en aquel foro también, una de las cosas de los proyectos que me encantó fue Vuelve a casa. Están en Oasis, está el pastor Eduardo así con esas ganas de ver y abrazar y apercollarse a la gente y decirle cómo están. O sea, le hace falta a uno esa parte del contacto, ¿cierto? Te ha hecho falta a vos el poder volver a ver a toda la gente y abrazarle y agarrarle y decirles bienvenidos a casa de nuevo. ¿Estás en ese deseo? Yo en realidad te comento que cuando hablábamos de vuelve a casa y todo esto, eh, yo creo que de verdad que hace una gran falta compartir, estar juntos, acercarnos, conversar, abrazar, ¿verdad? Ese contacto, esa unidad a la adoración, ese escuchar, ¿verdad? ¡Hey, amén! Oh, sí, ¡hey, qué bueno! Y estamos felices. Fue una de las cosas que más nos costó. Inclusive hace unos meses hicimos una reunión con los líderes de jóvenes. Les hicimos una encuesta y les preguntamos qué era lo que más les había costado en esta pandemia. Les pusimos el dinero, la salud, ¿verdad? Diferentes cosas con las cuales todos estamos luchando. Y les pusimos la distancia social y todos, así el 90% pusieron que lo que más les había costado fue el distanciamiento social. Y eso impactó mucho en mi corazón porque la iglesia se compone de personas, ¿verdad? Que necesitan compartir, unirse, somos un cuerpo. Y creo que en esta parte te comento que nosotros el año pasado yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Entonces hicimos durante algunos domingos iglesia en auto, ¿verdad? Y Esa idea está entonces fantástica. Yo no la había escuchado, por lo menos en lo que aquí Costa Rica respecta. Me la habían comentado que Oasis la estaba haciendo, pero nunca me tocó ver que alguien de la iglesia, un líder, me comentara sobre el tema. ¿Cómo surgió esa idea de la iglesia en auto? Está, pero espectacular. nosotros vimos algunas iglesias gringas, ¿verdad? Y otros amigos que estaban dando ese paso y bueno, el reto de nosotros es que no daban permiso en Costa Rica ni de reunirse en carro, ¿verdad? Luego hubo como una pequeña apertura y encontramos una empresa que tenía un permiso para hacer actividades así. Y bueno, yo digo que la iglesia es tan diversa, tan grande, ¿verdad? Tan linda. Hay personas de todas las clases sociales, de todos los tipos y todo lo que nos une no es nada terrenal, sino la sangre de Cristo y entre Amén. los hermanos de la iglesia uno conocía el contacto, el otro. Y bueno, pudimos lograrlo y poder sentir a la gente cerca, escuchar. No se escucharon amenes, pero yo les decía, toquen el pito, si están ahí, todos encendían las luces y era como volverse a sentir en casa, cerca. Y te lo digo porque eso fue en pandemia lo más cerca de un abrazo que pudimos recibir. A la salida nos despedíamos de todos y bueno, creo que
el Señor nos está haciendo extrañar cosas, ¿verdad? Que tenemos que volver a valorar. Creo que a veces en el liderazgo y en el caminar de la iglesia hemos sustituido nuestras buenas relaciones por títulos de liderazgo o por autoritarismos o por cosas que en realidad no son valiosas y ahorita vivir en este tiempo así tan difícil, tan separados, nos ha hecho extrañar esa coinonía, esa cercanía. Creo que la iglesia que va a regresar no será la misma. Tenemos que renovarnos y valorar nuestras relaciones. Fantástico. De hecho, yo estoy muy de acuerdo con eso. El aprender a valorar que este aparato, que el dispositivo móvil no sustituye en lo absoluto un abrazo, un beso, un saludo, un apretón de manos, inclusive, creo que nos puede enseñar mucho y puede ser un camino para nosotros como iglesia, para una nueva forma de hacer iglesia. Quería preguntarte, entre las cosas que tenía por acá, es sobre el tema de las nuevas plataformas para comunicar el mensaje. Hace unas semanas hablaba con mi papá es de la vieja escuela, no tiene ni Facebook ni Instagram, con costo sabe manejar un teléfono celular, entonces hablaba con él y le decía, papi, ¿sabes qué es lo que pasa? Que ahora el Monte de los Olivos se nos volvió el Facebook, el Instagram, ahí es donde está la gente embobada, metida. Ahí es donde la gente está pase y pase, scroll, dele que dele, viendo post de esto, post de lo otro. ¿Qué tan importante entonces sería para nosotros el poder manejar las plataformas digitales, las redes sociales, las redes, inclusive, bueno, los podcasts son una red que ahora también está teniendo mucho auge. En Estados Unidos se ganan elecciones por medio de plataformas como esta, y aquí en Costa Rica en algún momento va a ir levantando más y más y más todavía. Para vos, Eduardo, y para la iglesia Oasis en general, ¿qué tan importante fue el aprender a dominar estas redes, estas plataformas y hacerlo bien? Porque ahora hay un menú de opciones de variedad. Vos te metes al Facebook y se encontrás a Joel Osteen, encontrás a Dante Gebel, encontrás a Eduardo Vargas, encontrás a todo el mundo ahí. ¿Cómo fue ese proceso de migrar hacia lo digital? O si ya lo tenías, ¿de qué manera lo llevaste a cabo y lo cristalizaste de forma correcta? Hey, yo en realidad me remonto a años pasados en los cuales todavía no había nacido, ¿verdad? Digo yo, y procesos que ha vivido la iglesia, ¿verdad? A través del tiempo. Y recuerdo muy bien cuando salió la televisión, ¿verdad? Me contaban a mí que le llamaban el cajón del diablo, ¿verdad? Y el mensaje era que nosotros no deberíamos de estar en el cajón del diablo, ¿verdad? Viendo televisión y que eso era algo para la perdición y que, ¿verdad? Y entiendo tal vez la motivación, el corazón de las personas que lo hicieron lo trato de entender, pero años después vemos a todos los predicadores metidos en el cajón, ¿verdad? Y eso es lo que me dice, no es un afán para criticar otras generaciones ni nada. Lo que eso me dice es que el problema no está en el cajón, sino en quién tiene el control, ¿verdad? El que tenga el control remoto va a decir si ese es el cajón del diablo o no. Y así son muchas cosas en la vida. A veces satanizamos hasta las emociones, pero si Dios no nos diera emociones, ¿cómo nos reímos? ¿O cómo nos enojamos? ¿O cómo nos estresamos? ¿O cómo expresamos algo que nos agrada o que no? Son cosas que van en la línea de la intención y el propósito por el cual Dios las hizo. Entonces, creo que las redes sociales podrían ser la perdición de alguien, pero también creo que pueden ser el camino por el cual ganemos muchas personas, o por lo menos nos acerquemos a ellas. Yo te confieso que no soy tan bueno en mis redes sociales, estoy buscando una capacitación, ¿verdad? Pero leyendo un poco del tiempo que estamos viviendo, una de las cosas que más ha afectado y separado las generaciones se llama la aceleración digital, ¿verdad? Hubo una aceleración digital, entonces lo que tenía que pasar en 10 años empezó a pasar ahora y nos sorprendió a muchos que algunos teníamos los recursos para arrancar o la forma o las personas, otros no los tenían, otros estamos investigando todavía, otros están creciendo mucho
Y entonces, en medio de todos estos procesos, qué importante es como enfocarnos y decirle, hey, de verdad que necesito ayuda o creo que no podemos satanizar algo que es un medio de contacto con las personas tan importante. Ahora, creo que necesita la iglesia un upgrade, ¿verdad? En cuanto a la forma de utilizarlas, ¿verdad? Creo que el mundo de las redes sociales va muchísimo más rápido que nuestras estructuras de iglesia y necesitamos tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Para nosotros decir, hey, necesitamos ir un paso más adelante, ser un poco más agresivos, ¿verdad? Y yo sé que todos los que logren utilizarlas mejor y moverse más en esto van a crecer increíblemente. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y me parece que como iglesia debemos, ahora lo decías, estar un paso adelante y no atrás. Ser nosotros los de vanguardia, los que inventamos las nuevas ideas, las nuevas formas, no solo de cómo hacer iglesia, sino de cómo hacer tecnología, de cómo hacer para comunicarnos con la gente, para llegarle a la gente, que sea el mundo el que nos copie a nosotros y no nosotros los que tengamos que ver cómo nos capacitamos para, para seguir lo que se está haciendo como nueva tendencia. Eso va a hacer que un llamado sea efectivo y si usted que me está escuchando se puede capacitar, si vos que estás ahí detrás del micrófono poniendo atención, puedes capacitarte en todo lo que puedas a nivel tecnológico, te va a ayudar y te va a bendecir muchísimo y te va a dar mucho crecimiento en este tiempo. Otra cosa, y esto ya quiero entrar un poquito más en la parte íntima del ministro, conocerte un poquito más como pastor. Extra micrófonos hablábamos de tus amigos que son pastores también ya, que son ministeriales, y no les pregunté a ellos en las entrevistas porque algunos de ellos ya participaron en esta serie, pero quisiera preguntarte a vos sobre este tema y es sobre el tener amigos líderes que nos ayuden no solo en la pandemia, sino desde antes, porque decías que me contabas que con Esteban, con Felipe y con Dan tienes una amistad desde hace muchos años, pero que hace 15 años ya como muy sólida, muy formalmente, que vienes construyendo esa amistad. ¿Qué tan importante es para un ministro de Dios? ¿Qué tan importante es para un líder cristiano, para un pastor, para cualquiera que ocupe un cargo de liderazgo o de responsabilidad dentro de la iglesia, el tener amigos líderes? ¿Qué tanto se potencia su liderazgo o qué tanto le bendice o qué tan necesario es el tener amigos líderes a la par que también te construyan y te hagan iglesia a vos? Yo, digamos, tal vez uno crece de joven con ideales, ¿verdad? Y, y a veces al pasar de los años uno se enfría de los sueños con los que uno creció. Y yo creo que una de las cosas que a mí desde joven me preocupó, tal vez fue por el ambiente en el que yo crecí, ¿verdad? Que yo veía a mis papás compartiendo con otros pastores, yendo al instituto bíblico y, ¿verdad? Y teniendo amistades y todo. Me preocupó mucho ver que nosotros como iglesia a veces estamos muy aparte, ¿verdad? Podemos disimular inclusive nuestras, no sé si voy a ser muy radical con esto, pero a veces nuestras envidias o los temores o las cosas, ¿verdad? Que tenemos entre nosotros. Y yo me propuse algo, yo dije, yo voy a tratar de ser alguien diferente. Yo sé que hay muchas personas que dicen que el ministerio es solo, ¿verdad? Que el liderazgo es solo. Y creo que hasta cierto punto tiene razón, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que si quieres amigos, tienes que mostrarte amigo. No tienes que ponerte a orar a ver si Dios te va a mandar un amigo. Tienes que mostrarte amigo con las personas. En esto, yo creo que yo necesito como líder tener ambientes donde puedo ser vulnerable, donde puedo comentar cosas que hay en mi corazón y no ser juzgado. Y no solamente como líder. Creo que cada uno de nosotros necesita esos ambientes y qué lindo que los encontráramos en la iglesia, ¿verdad? Gente que nos apoya, que nos impulsa,
tenemos una relación, somos 6, ¿verdad? 2 no salieron en esa foto que viste, pero de verdad que tenemos reuniones, a veces hace poco me tocó a mí, así que los invité a todos a comer, después Dan nos invitó a comer y ahora seguro vamos a ir a hacer un paseo un día de estos y lo único que hablamos son cosas llega un momento de la conversación donde nos abrimos y empezamos a hablar y compartimos lo que vivimos, ¿verdad? Lo que hemos estado pasando y ahora nos abrazamos y oramos y no sé, son como tiempos donde uno se refresca, ¿verdad? Se renueva, escucha personas que están viviendo lo mismo y nos llenamos de fe, creyendo por el país, creyendo por el futuro. Pero qué lindo, yo le digo a los líderes, qué lindo poder construir una iglesia donde la gente puede ser vulnerable, puede ser sana, puede ser libre y tal vez poder decir como Jesús, vengan a mí los trabajados y cargados que yo los haré descansar, ¿verdad? Creo que en esa parte la amistad nos ayuda también a mantenernos humanos y sencillos, ¿verdad? Porque a veces el ministerio nos desvía, a veces podemos tener orgullo, a veces pueden venir cosas a nuestro corazón y necesitamos gente que siempre esté con nosotros y nos aterrice. Creo que nuestros amigos nos ayudan a eso, hay que buscar los amigos correctos y mi esposa también me ayuda a eso un poco, ¿verdad? A aterrizar y a ir para adelante. Ellas son buenísimas para ayudarnos a aterrizar. La mía también es como, mira, ubicate. Siempre son ese cable a tierra que necesitamos, pero los amigos son súper indispensables. Yo, así algo he aprendido en este tiempo es que necesitamos amigos que nos ayuden a construir iglesia, amigos que nos ayuden a sentirnos nosotros, a que no nos despersonalicemos en el proceso y que de verdad nos permitan abrirnos, porque qué tan sano es, Eduardo, y ahora con lo que estás contando, qué tan sano es para todos los que estamos en liderazgos, para todos los que estamos sirviendo al Señor, para todos los que estamos ejerciendo un llamado, el tener amigos que nos apoyen. Y sobre todo, y esto también quiero lanzárselo a los hombres, muchas veces y nuestra cultura occidental nos llama a ser muy recios, muy fuertes. El celuloide nos vende que debemos ser todos superhéroes, que debemos salvar el día y a la larga eso te carga muchísimo, te revienta, te quema y si no tenés a alguien a quien contarle todos tus rollos, todos tus temas y que pueda orar contigo y que te pueda ayudar, vaya, es un problema grande. Quisiera y vamos inclusive encauzando también un poquito más sobre este tema, yo quisiera preguntarte sobre también en esta parte del llamado, si te ha tocado en algún momento que Dios te pida algo que te sea incómodo, que te saque de tus casillas, que te saque de tu zona de confort y cómo hiciste para abordar eso. Es decir, algún reto que Dios te puso, no solo en medio de la pandemia, sino en tu llamado en general, que ya llevas algunos años, no, ya tienes tu tiempo de verdad, una carrera recorrida importante de experiencia en el ministerio. ¿Ha habido algún momento donde Dios te pide algo que, que te sacó de la zona de confort, pero que sabes que debes hacerlo, no solo por el bien de tu llamado y de tu ministerio, sino porque sabes que va a traer algún impacto a tu congregación, a tu iglesia o a la gente a la que vaya a recibir el mensaje? Yo creo que todo líder debe saber que uno debe de tener lealtad, ¿verdad? Hacia su llamado. Y, y creo que en el proceso de entender eso cometemos muchos errores y a veces tenemos miedo que las personas nos abandonen por las decisiones que tomamos o poder fracasar de algún tipo de forma por las direcciones que Dios nos da. Y yo en varias etapas de mi vida he vivido esos procesos, ¿verdad? Desde momentos en los que he tenido que tomar decisiones, ¿verdad? En el liderazgo o tal vez en cosas que hemos venido haciendo y Dios te pide, ya no las hagas. Y cuando yo le digo a la gente, no, ya no vamos a hacer esto. ¿Cómo que no? Si esto, ¿verdad? Y entonces uno se siente que empieza a temblar, ¿verdad? Pero creo que Dios respalda la fe, Dios no respalda el temor, ni la angustia, ni la ansiedad, Dios respalda la fe. Y
a veces me he equivocado, ¿verdad? En mis decisiones, pero Dios sabe que me equivoqué con fe y con el corazón correcto. Y he tenido que pedir perdón a las personas, a la iglesia, ¿verdad? Pero Dios ha respaldado el corazón de fe y de querer honrar a Él. Y todo líder, y muchísimo más los que servimos al Señor, siempre vamos a estar en esas encrucijadas en las que describes, ¿verdad? Y no en vano dice la palabra que tenemos que agradar más a Dios que a los hombres, ¿verdad? Que obedecer a Dios. Y yo en diferentes procesos de mi etapa, porque yo empecé como líder de adolescentes, ¿verdad? Y luego fui a líder de jóvenes y luego líder de matrimonios y luego regresé a adolescentes otra vez, ¿verdad? Y he vivido diferentes procesos en esto. Me he dado cuenta que Dios te pide cosas específicas a ti y uno de los errores que nosotros podemos cometer en esto es compararnos con los demás, compararnos con otras iglesias o compararnos con el llamado de otro. Te voy a dar un ejemplo. Cuando el ángel le avisa a Zacarías que va a tener un hijo que se llama Juan, le dice, no beberá vino ni sidra, ¿verdad? Pero luego leemos a Jesús diciendo, tomen, esta es mi copa, mi sangre, o sea, Jesús con el vino, ¿verdad? Entonces uno diría, no, hey, ¿qué pasó? Mire esta gente, ¿cómo es posible que con vino y nosotros que somos de Juan? Hey, es que Dios está tratando con los discípulos, con Juan, está tratando con Jesús, está tratando con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, creo que una de las cosas que nos ha hecho más daño en estos procesos de obediencia es tratar de compararme, ¿verdad? A veces Dios me pide cosas a mí en la posición donde yo estoy y no puedo buscar la aprobación en otros lugares. Y desarrollar el carácter para obedecer a Dios es uno de los secretos más grandes del líder que va a llegar lejos. Oigan, apunten eso, desarrollar el carácter es uno de los secretos más grandes para quien va a llegar lejos. Eso va para Facebook, va para redes sociales, postéelo ahí en Twitter. Esa frase me encantó. Quisiera preguntarte sobre otra cosa también muy importante, porque si hay algo en lo que la Biblia dice que somos ministros, es en ministros de reconciliación. Y a veces la iglesia, por diferentes situaciones o circunstancias, se divide, se separa por ideologías, corrientes de pensamiento o muchas cosas. ¿Qué tan importante es en esta temporada particularmente, y ahí sí vuelvo a retomar un poquito lo de la pandemia, que seamos esos ministros de reconciliación, que reconciliemos, y no estoy hablando con otros ministros solamente o con otras iglesias, sino reconciliar a la gente con Dios? ¿Qué tan importante es que retomemos esa parte del amor, de la unidad, de que exhortemos con amor, de que prediquemos con amor y que sea el amor lo que nos gobierne en esta temporada para salir adelante? Ok, esta es mi perspectiva de esto. Cuando todos los esfuerzos por estar unidos no funcionan, Dios envía un enemigo común. Qué fuerte. Ok, te lo voy a explicar así. Cuando usted tiene un hermano, no sé si vos tenés hermanos, yo tengo dos hermanas y Tengo uno. peleábamos un montón, ¿verdad? Pero cuando hay dos hermanos, ellos pelean y se quitan, esta ropa es mía, pasan peleando. Pero si viene el vecino y le pega a uno de los dos, ¿qué hace el otro hermano? Sale Sí. a defender a su hermano. ¿Por qué pasa? Porque a veces lo único que nos une es un enemigo. ¿Qué ha pasado? Si miras lo que estamos viendo en nuestro país, lo que estamos viendo en el mundo, creo que todas las iglesias, todos los pastores, todos estamos enfrentando esta crisis, ¿verdad? Y entonces aparece un enemigo común, todos nos unimos. Y yo le digo al Señor, Señor, ojalá no nos uniéramos por un enemigo, sino porque nos amamos. Sé que hay doctrinas que nos unen y hay otras que no son compatibles para que estemos juntos. Pero el amor que Dios ha pedido que tengamos unos por otros, creo que hay algo que hacemos bien. Señala los errores doctrinales o señala las formas de iglesia mal o señala los pecados, etcétera. Porque el amor tiene que confrontarlo, entiendo, pero también el amor tiene que ir a otro nivel de estar unidos, de orar unos por otros, de creer, ¿verdad? De orar por levantamiento,
por unidad. Y creo que cuando estas cosas no funcionan, un enemigo nos une a todos y nos hace pelear de la mano uno del otro. Y creo que lo que hemos estado viviendo socialmente, con las leyes que han estado pasando, con la pandemia, con las cosas que están viniendo, creo que hay un enemigo en común, ha hecho que la humildad llegue a la iglesia y el amor, ¿verdad? Y el respeto unos por otros para poder dar ese paso de estar juntos, aunque sea en una misma sala, estar reunidos, orar, tener una sola visión, un mismo objetivo a cierto nivel, pero creo que en esta parte el Señor ha estado tratando con todos nosotros. Qué fuerte. Me encantó eso de enemigo común y es real a todos los niveles, no solo a nivel de iglesia, sino que a nivel social, político. Hace unos meses, Benjamin Netanyahu hablaba sobre la situación que afrontaba Israel. Israel estaba dividido ideológicamente por un montón de temas que se estaban presentando a lo interno, corrupción, etcétera, y vino esto de Hamas y de ISIS y todo este tema de los ataques y de todo, y Netanyahu salió declarando y agradeciéndoles porque nunca había visto al país más unido que cuando se vio atacado por un enemigo común para todos. Quedaba igual si este era de una ideología o de otra, si este pensaba la economía para Israel de una u otra forma, como todos éramos, o eran ellos, mejor dicho, israelitas, todos eran judíos, y todos estaban siendo atacados, la amenaza para todos era la misma. Alguien que los amenazó con exterminarlos de la faz de la tierra como pueblo, y eso era mucho más importante que poner sus propios intereses personales. Antepusieron todo lo personal por un interés superior y nacional. Yo creo que la Iglesia del Señor también está viviendo momentos así, donde vemos que no solo el pastor de la iglesia con 1,000 personas o el de la iglesia con 100 están sufriendo, sino que también el del 5,000 o el de 10,000 también lo están pasando. O sea a todos los niveles nos ha afectado a todos por igual, y cualquiera que diga que la pandemia no le ha tocado, no le ha afectado de una u otra forma, no sé qué burbuja vive, pero no será en la burbuja que nos habla el Ministerio de Salud, será en otra burbuja fuera de este planeta, pero a todos nos ha tocado enfrentar ese enemigo común, y de verdad que eso nos llega a unir. Ojalá que lo aprendamos como una lección y que no necesitemos más enemigos comunes en el futuro, Pastor Eduardo, para poder unirnos, para poder seguir haciendo iglesia. Otra cosa que me gustaría hablar, y es algo que ha surgido en este tiempo, y es mucho la valentía para predicar con pasión el mensaje, sin importar, y eso a mí también me ha dado igual si me ven 5 o 10 o 100 o 500 en las redes sociales. Ya me valió esa parte, simplemente lo que quiero es que el mensaje llegue. Se necesita, desde tu perspectiva, se necesita pasión para hablar el mensaje en una temporada como esta. O se vale hablar sin pasión, sin sal, vamos a decir. Yo creo que nuestra pasión ha sido probada en esta temporada, ¿verdad? Hemos sustituido tantas cosas, ¿verdad? Ahora estar en un auditorio vacío, hablándole a una cámara y mantener esa pasión, ¿verdad? Y levantar esa fe de creer que ese mensaje está cambiando la vida de alguien en casa. Ha sido todo un reto de fe. Yo le dije a mi congregación, bueno, a la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, que yo he pensado, cuando se los dije así empezando el año, dije, este es el peor año de prédicas mías que he dado en mi vida, ¿verdad? Les dije porque así me sentía, ¿verdad? Y yo sé que hay hermanos que lo quieren mucho a uno, y le dicen, no, pastor, yo fui muy bendecido, ¿verdad? Pero uno siempre dentro de uno siente que algo está pasando. Creo que todos nosotros como expositores, no de nuestro mensaje, sino del mensaje de Dios, ¿verdad? A veces nos volvemos muy autocríticos, nos criticamos mucho, pero Dios está respaldando la palabra. A veces 5, a veces 1,000, a veces 500, a veces 200, pero la gente se está conectando, ¿verdad? Hay culturas en las cuales nos tenemos que amoldar nosotros, como yo tengo 2 hijos, 3 hijos, pero uno de 8 y uno de 10. Les dije yo un día de estos, vamos a ver tele,
¿verdad? Como yo no le decía a los amigos, vamos a ver tele. Y me dice, nosotros no vemos tele, papá. Nosotros vemos Netflix. Entonces yo dije, oh sí, o sea, ellos no saben lo que son los anuncios, no saben lo que es esperar, no saben lo que es, hey, voy a esperarme a mañana a las 8 de la mañana para ver el capítulo de Heidi, ¿verdad? No saben lo que es, hey, mi serie la dan hasta la otra semana, el martes, si Dios guarde el día y me llame, pero mis papás me sacaron, ya no lo vi, hasta ahora, hasta dentro de 5 meses. Ellos no saben qué es eso, ellos se sientan y ven 3 capítulos. Ellos, ¿verdad? O sea, es otra generación. Aunque tal vez ahorita te vean en vivo 10 personas, cuando lo miras a la semana tienes 500, 1000 views y tú dices, ¿qué pasó? Es que la gente ahora vive a su propio ritmo. Busca la información cuando la necesita, cuando tiene su espacio. No sé cuándo recuerdas que los sábados eran libres. Pues ya no son libres, hay que ir a la U, hay que trabajar, hay horarios diferentes. Antes todo el mundo estaba libre sábado y domingo. O sea, la sociedad ha ido cambiando y como iglesia podemos decir, no, eso, pero en realidad tenemos que predicar con pasión, tenemos que hablar y esa es una lucha interna que tenemos ante los medios y ¿verdad? Las redes, todo esto. Este, mm, Creo que en estos procesos que vivimos, Dios nos está fortaleciendo en fe. No sé a dónde nos va a llevar con esta fe, pero creo que va a ser algo grande. Amén, yo también lo creo y uno lo percibe hasta en el espíritu y hasta los huesos, de que algo poderoso se va a desatar. Yo siempre he pensado que las crisis producen avivamientos, que las crisis producen cambios y que las crisis producen reformas en la sociedad. Y cualquiera que me esté escuchando, anímese, llénese de fe. Si no ha descubierto el llamado, empiece por ahí. Y si ya lo descubrió, siga caminando, siga creyendo en esta temporada porque es lo mejor que puede hacer. Predicar con pasión, ponerle sazón. Nosotros somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Eso no nos puede cambiar una pandemia esa parte. Esa esencia de lo que somos para este planeta, para esta tierra, no debe cambiar. Y sí, totalmente de acuerdo con vos. Uno pues está viendo una cámara, pero no sabes cuántos están viendo, cuántos están reaccionando. Y si a vos te cuesta, tal vez a los más nuevecitos que están acostumbrados solo a estar frente a una cámara, tomándose selfies y haciendo este tipo de cosas, tal vez no les cueste tanto. Pero yo que veo otras generaciones, inclusive más atrás de la tuya, Eduardo, y de otros pastores, sino que todavía más atrás, hablemos de tu papá o más, que son pastores, ministros de Dios que necesitaban estar en contacto, poner las manos sobre las personas, el poder mirar qué reacción tienen, debe ser un reto tremendo y mayúsculo, pero igualmente, como vos decías, Dios está respaldando el mensaje. Si tú le pones tu parte del trato, si tú le pones pasión, si tú le pones espíritu, si tú dejas que Dios te use, Dios va a hacer que el mensaje llegue de una u otra forma. Siempre que tengamos claro que es más importante el mensaje que cualquier mensajero, el mensaje siempre va a llegar donde debe llegar. Hay una cosa que en medio de esto me llamó la atención, que hablabas sobre el tema de tus hijos. Y yo quisiera que me digas, como papá también dentro de tus experiencias, yo también soy papá, tengo uno de 5 años, vos tenés 3, entiendo que son 3, ¿no? Los que tienes, sí. Eh, ¿Cómo conectar con esas generaciones? ¿Cómo conectar con los que vienen ahí atrás para que también a ellos Dios se les muestre, se les revele llamado, sin que haya un divorcio generacional, que eso es una parte que ha costado muchísimo, sin que la tecnología sea un impedimento? ¿Cómo haces vos para conectar con tus hijos y mostrarles ese llamado tan real que está sobre tu vida y que ellos también pueden en algún momento llegar a ejercer si Dios así lo quiere? Bueno, yo intento, este, este es el intento que yo hago, ¿verdad? Lo primero es que yo trato de pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Aunque sea en la noche, los acuesto y oro por ellos, ¿verdad? Y les cuento historias, ¿verdad? Hace unos días estaba yo, hey, cuéntenos una historia para dormir. Entonces yo les dije, bueno, es que había una vez
un muchacho que estaba en la... José, ese José de fijo. No, pero el muchacho pastoreaba, David, empecé así y todas las historias se sabían. Entonces les terminé contando una historia mía y, Está buenísimo. y compartía porque ya se la saben todas, entonces yo terminé contándoles una historia mía y lo que yo te digo es que yo cada cierto tiempo me reúno con ellos y Qué yo bueno. cuando crecí mi papá me regaló un libro de proverbios en una versión Dios habla hoy y entonces él me dijo, vea, aquí 31 proverbios, es uno para cada día, tiene que leerlo. Entonces, a mí me marcó mucho la sabiduría de Proverbios, ¿verdad? Y las cosas que decía, creo que me ayudó mucho estando bien o no bien con Dios. Entonces, yo cada cierto tiempo trato de reunirme con ellos y leemos el proverbio. Entonces escogemos un versículo y lo interpretamos en un dibujo. Entonces, en la pared ponemos los dibujos y yo trato de enseñarles lo importante que es escuchar la palabra y ir a la iglesia. Pero una de las cosas que más me han funcionado es que yo los trato de involucrar a servir conmigo, ¿verdad? Entonces, yo les digo, repartamos esto, vamos juntos, o vamos, hagamos esto. Y recuerdo que cuando hacíamos autoiglesia, yo decía, vamos allá y despidámonos de todos. Entonces íbamos y nos parábamos ahí. No sé por qué mi hijo Juan Diego es como más extrovertido y más, ¿verdad? Y entonces él ve mucho, ¿verdad? Me han pasado unas cosas y eras, este, en la clase de la escuela de él estaban hablando de la oración, ¿verdad? Entonces dice un día, haz la oración en lenguas. Teacher, ¿qué es oración en lenguas? Dice, ¿verdad? Entonces le dice, bueno, es cuando el Espíritu le da lenguas nuevas a una persona y ora. Ah, como mi papá que dice Ribachata, la verdad. Entonces, yo lo estaba escuchando y yo, ay, no, Diego. Pero él ha aprendido montones. ¿Y sabes qué pasa? Todos los domingos, cuando yo voy cerrando el mensaje, yo me pongo a orar, ¿verdad? Y a orar por las personas. Y él se sube a la tarima y me agarra la mano y cierra el mensaje conmigo. Y hay personas que me han dicho, hey, no debería permitirle que él suba porque, ¿verdad? No sé qué. Y mi perspectiva es, wow, yo quisiera que mis hijos crezcan en un ambiente donde la presencia de Dios es lo normal para ellos y que ellos puedan sentirse libres para accesar ahí, libres para buscar a Dios. Sé que él tiene 8 años, pero yo sé que el Señor lo está tocando, está transformando su vida. Ahora, mi hija de 2 años se sube también, ¿verdad? Y entonces yo digo, Señor, wow, qué responsabilidad tengo de modelarte a ti. Pero yo creo que si queremos tener éxito con nuestras generaciones, tenemos que involucrarlas en el servicio al Señor y no hacer del llamado mi llamado, sino al nivel de responsabilidad y edad y con prudencia, que ellos se sientan parte de la iglesia, que sientan el amor de la iglesia, ¿verdad? Yo hago oración a las 5:20 de la mañana, ¿verdad? Y mi hija menor se levanta, tiene 2 años y ella se levanta, entonces se sienta conmigo, después se pone a jugar y grita y todo. A veces agarra las muñecas y me las pone en la cabeza y llorando, ¿verdad? Pero yo lo que quiero es que la gente entienda que ellos son niños, que son normales, ¿verdad? Pero que Dios también les da algo especial y lo van a descubrir. Primero Dios les ayude yo a eso, ¿verdad? Pero involucrarlos en nuestra vida de iglesia, de servir, de estar unidos, creo que es algo que va a hacer que nuestros hijos se enamoren del Señor. Qué fuerte. Me identifico con el tema de las historias. No porque Evan ya se las sepa todas. Mi hijo se llama Evan, él tiene 5 años, pero porque le gustan mucho. Entonces él ya trata de ir adivinando cuál podría ser el personaje y demás. Todavía le faltan los años, tal vez como a Juan Diego, para ya ir detectando cuál es el personaje del cual le estoy yo hablando, pero desde ya él ya tiene ese gusanillo. Yo creo que si nos involucramos dentro de la iglesia y involucramos a nuestros hijos también en el llamado, se les va a volver mucho más sencillo el poder después, cuando ya Dios les toque la campanita
para que salgan a por todo el poder ejercer un llamado con excelencia y con propósito. Quisiera preguntarte también sobre esto, pero ahora más bien es al revés, nos vamos a ir atrás. ¿Qué tan importante ha sido para vos la vida de tu papá? ¿Qué tan importante es el que podamos honrar nosotros a nuestros padres? También, ¿y qué tan importante es lo que ellos nos transmiten en, en pasión, en denuedo, en fe, en oración a nosotros? ¿Cómo nos fortalece eso para este tiempo y cómo hacemos para conservar todo ese legado que ellos nos han dejado? Wow, sí, yo creo que por lo menos mis papás han sido una fortaleza muy grande para mí. Yo le he dicho cuando a veces voy a conferencias de pastores o me preguntan, yo le digo que la diferencia entre la generación de ellos y la de nosotros es que nosotros tuvimos papás. Nuestros papás se tiraron solos, creyeron, se mandaron, tenían iglesia, predicaban, tenían familia, hacían un montón de cosas y construyeron templos, hicieron cosas, ¿verdad? Y bueno, todos esos procesos, nosotros al lado de ellos ahí, ¿verdad? Ahora que Dios nos ha entregado el ministerio, nos ha dado un llamado, creo que ellos nos han ayudado a guiarnos, ¿verdad? Pero te quiero decir algo que yo he aprendido, la mejor forma de preservar un legado es siendo uno mismo. Ah, Y a veces nosotros tratamos de ser ellos, ¿verdad? Y si nosotros tratamos de ser ellos, vamos a lograr lo que ellos lograron. Y Dios levanta una generación diferente para lograr lo que a esa generación le toca en base a la plataforma que otra generación construyó. Entonces es imposible que preserves un legado si no eres quien tú eres, ¿verdad? Si no eres quien Dios te llamó a ser, si no aceptas la originalidad y la decisión de Dios del tipo de personalidad y las emocional, etcétera, que tienes, el tipo de liderazgo. Y déjenme decirles a todos los que nos están escuchando que Dios nos permitió nacer en esta generación y vivir esta temporada porque somos la iglesia correcta para esta temporada, que amén. Dios no se equivocó. Y cuando yo descubrí que no tenía que ser mi papá para poder lograr algo, fue algo que me llenó de mucha paz, ¿verdad? Cuando dejé de llenar sus zapatos y empecé a llenar los míos, ¿verdad? En el momento en el que vivo y en el tiempo y no estoy sacándolos de la historia porque yo les pido consejo un montón y les digo lo que me está pasando, ¿verdad? Y tengo quien me escuche, quien ora por mí, pero también Dios me ha encomendado ser quien yo soy y creo que eso es un mensaje para nuestras generaciones que ellos tienen que ser quienes tienen que ser en la temporada que les tocó serlo. Y, y nuestras lecciones, lo que hemos aprendido, nuestra fe, nuestras bases no se van a mover, ¿verdad? Es lo que hemos aprendido, lo que ha venido, pero Dios nos está llamando a ser una generación más agresiva, más atrevida. Y creo que Dios está despertando esa generación ahora. Amén. Eso me gusta mucho porque definitivamente es con lo que Dios ya depositó en cada uno de nosotros con lo que podemos salir adelante. Cada quien tiene su propio talento, su propio depósito de unción, su propio aceite con el cual marcar una generación. Cada generación tendrá su propio reto, su propia situación que enfrentar, pero fuiste ungido, fuiste ungida para la tarea, para este tiempo. Cualquiera que me esté escuchando en este momento, así como lo ha dicho el pastor Eduardo, fuiste llamado para este tiempo, para esta hora, fuiste traído al reino y para esta hora Dios te va a usar conforme a su maravilloso plan. No tengas miedo de llenar el vaso, lo decíamos en otro episodio, el vaso lo llena Jesús. Simplemente procura que tu vaso esté con el suficiente espacio para que caiga la presencia del Espíritu Santo sobre él y sea llenado, porque el que llena, el que da la medida justa es el Señor y Él es el que te va a poner los dones, los talentos, las herramientas en las manos y las puertas que se te abran para poder hacer el llamado con poder. Ya casi estamos finalizando. Solo quisiera hacerte una pregunta más y esta tiene que ver sobre cómo ves a la iglesia del Señor, no solo a Oasis, sino a la iglesia de Cristo en general, aquí en Costa Rica y en las naciones. ¿Cómo ves de aquí a 10 años? ¿Qué visualizas? Y
si es que Cristo no ha venido en ese momento, pero ¿cómo visualizas a la iglesia en esta temporada que se viene en los próximos 10 años para nosotros? Ok, te digo que es difícil esta visualización y es una de las cosas en las cuales más he tratado de trabajar en la pandemia, ¿verdad? Ver lo que viene. Vos sabes que te cuento que en 2020, el primer mensaje del año, siempre le pido al Señor que me dé una dirección, ¿verdad? Yo veía, sin afán de criticar, ¿verdad? Yo veía que mucha gente decía 2020, el año 2020, ¿verdad? El año de la visión completa, el año. Yo dije, Señor, ¿qué tienes para nosotros en este año? Y es que el Señor me llevó al libro de Crónicas, donde habla de los hijos de Isaacar, ¿verdad? Dice que los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, ¿verdad? Y sabían lo que había que hacer y sus hermanos los obedecían y los respetaban. O sea que no hay nada más difícil que le haga caso un hermano a uno, ¿verdad? Pero los hijos de Isaacar tienen tanta autoridad y sabiduría y sabían lo que había que hacer, que sus hermanos los respetaban y les obedecían. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios me llevó a ese pasaje y yo, pero ¿qué tiene que ver esto con este año? Y cuando leí el versículo 1 de ese capítulo, dice que David estaba en la cárcel por Saúl, ¿verdad? Y que en la cárcel se le sumaron de todas las tribus hombres valientes que iban a pelear con él. Entonces, eso marcó mi corazón. Yo se lo compartí a la iglesia y les dije que ese es un año porque vamos a sumar a la iglesia, vamos a sumar a las personas, ¿verdad? Que importante sería que cada persona que esté a mi lado me pueda decir, hey, desde que te conocí, me has sumado a mi vida, me has ayudado, soy una mejor persona. Creo que eso es uno de los logros de uno como líder y te lo digo porque cuando haces la pregunta recuerdo ese mensaje y el Señor me decía que en este año, aún en la cárcel, ¿verdad? Aún en la crisis de David, la gente que iba a estar con él se le sumó, ¿verdad? Se le sumó. Quiero decirle a los que nos escuchan, ¿verdad? Tengan su liderazgo, no, ¿verdad? Sea cual sea, de donde vengas, donde escuches, que en medio de la cárcel, los que están contigo verdaderamente están contigo. Y yo creo que esto nos lleva a meditar. Y yo le digo, Señor, yo quiero gente como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, que saben lo que hay que hacer, ¿verdad? Que sus hermanos los respetan. Y yo veo una iglesia que va a tener que renovarse en sus formas, en sus ideas, que va a tener que moverse mucho a lo social y a lo relacional, ¿ok? Cuando hablo de lo social, hablo de la acción social, de salir, de ayudar, de tomar un comedor y patrocinarlo, de hacer trabajo con personas de calle, yo recuerdo que cuando yo era joven hacíamos muchas giras evangelísticas y nos íbamos a lugares, dormíamos en el piso de un gimnasio y en el día pintábamos una escuela y otros predicaban, otros hacían talleres, los músicos daban clases y eso avivaba el corazón. Creo que veo una iglesia misionera, una iglesia que tiene que salir de las cuatro paredes si quiere alcanzar al mundo, ¿verdad? Y cuatro paredes, entiéndase, no solamente estoy hablando del edificio, tiene que salir de la forma de culto, tiene que entrar en lo virtual, en lo digital, tiene que mejorar muchísimo en lo relacional, ¿verdad? Tener relaciones sanas, un liderazgo que no hiere, que no golpea, sino un liderazgo que camina en amor, que ama más al servicio y la obra que a ellos mismos. Creo que la iglesia del futuro tiene que tener mucho de esto, mucho social, mucho relacional, tiene que tener mucho en instrucción de qué es la oración, qué es la palabra. Son las bases en las que nosotros crecimos y creo que hay una generación que creció sin bases. Tal vez nos distraímos en formas, en métodos, en cosas, pero yo creo que es esa iglesia que está afianzada en su fe. Dios nos está llevando de regreso a esto. Creo que esa es la iglesia que va a avanzar, esa iglesia que tiene alegría, que tiene gozo, que tiene relación, que tiene mucho social.
y que cuida la presencia del Espíritu Santo y camina en lo sobrenatural. Entonces yo te lo puedo describir así. Nosotros no hemos recibido espíritu de cobardía, hemos recibido espíritu de poder, de amor y de dominio Amén. propio. Ok, entonces mira la obra del Espíritu, porque la iglesia, o sea, por lo menos en la que yo crecí, siempre se enfocó en el poder. Hacíamos vigilias para recibir poder, hacíamos encuentros y cosas y para el poder que es necesario, necesitamos la manifestación de Dios. No estoy en contra de esto, pero yo creo que la gente se va más de la iglesia no porque no hay poder, sino porque no hay amor. Entonces, creo que tenemos como que la iglesia del futuro tiene que balancear y entender la relevancia que tiene el amor. Totalmente. Y creo que perdemos más ovejas porque no hay dominio propio y amor que porque no hay poder. Qué fuerte. Entonces, creo que necesitamos como balancear en esta nueva iglesia y decir, ok, vamos a buscar la manifestación de Dios, vamos a buscar el poder, la sanidad, vamos a buscar esa transformación que solo el Espíritu Santo hace, pero vamos a buscar el amor entre nosotros, sanar relaciones, restaurar, salir, ayudar al prójimo y, muy importante, vamos a buscar el dominio propio, ¿verdad? Ese dominio propio que nos va a permitir honrar a Dios, ser testigos de nuestra fe, ¿verdad? Y caminar en una integridad que no pueden hacer. Vivimos en un mundo con demasiada tentación, demasiada maldad, pero ese dominio propio nace de Dios para nosotros. Entonces, la iglesia del futuro tiene que enderezar la barca, ¿verdad? De nuestras prioridades y nuestras formas. Y así es como yo la veo. Qué fuerte. Me gustó muchísimo. Poder, amor y dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. No para ser cobardes, sino para tener ese poder, ese amor y ese dominio propio. Me gustó muchísimo el pasaje donde hablabas de David y cómo calzó con el tiempo pandémico, porque estábamos como encarcelados. No salga, no haga esto, no haga lo otro. Pero aún así se nos van a sumar personas que están con nosotros en las buenas, en las malas y en las muy malas. Se nos van a sumar y eso es maravilloso. Ya estamos cerrando, gente. Solo hago una pequeña reflexión final. El llamado hay que ejercerlo con poder. Hay momentos donde podemos sentirnos vulnerables, sentirnos con temor, sentir angustia, pero ya lo dijo el pastor Eduardo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Tenemos su poder, su amor y su dominio propio. Que prevalezcan estas tres en esta temporada. Que podamos salir adelante, que en este tiempo entendamos que es de la mano del Señor que podremos caminar hacia un nuevo tiempo, hacia una nueva temporada, hacia una temporada que Dios ha prometido, hacia una última ola de avivamiento, ¿por qué no una más de su espíritu para la iglesia? Salgamos, rompamos la cuarta pared del templo y salgamos a todos esos lugares donde está la gente y prediquemos el mensaje con poder. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Una versión dice, sea o no sea oportuno. O sea, da igual si interrumpes o no interrumpes algo, predica con pasión y métete en las cisternas del diablo y reviéntale con todo lo que puedas. Hazlo con el poder del Espíritu Santo. Dios te va a respaldar en esta temporada. Pastor Eduardo, ¿qué más puedo decirte? Muchísimas gracias por esta entrevista. Qué bueno haberte tenido por acá. De verdad, privilegiado de haber compartido contigo. Para mí es una bendición. Me gustó mucho, se me pasó muy rápido, disfruté cada pregunta, cada momento, espero ser de bendición para muchas personas, ¿verdad? Y en otra, ya me estoy invitando solo, pero en otra que me invites, yo tenía listo ahí cómo recibí mi llamado de Dios, ¿verdad? Y te la voy a deber para otra. Claro, ¿no? En cualquier momento definitivamente estaría buenísimo que nos cuentes ese testimonio de cómo fue llamado el pastor Eduardo Vargas. Eso va a estar buenísimo. Gente, ya casi estamos terminando esta serie y de verdad se han ido los episodios rapidísimo. Espero que les esté siendo de bendición. Próxima semana, ya lo saben, jueves a partir de las 5 de la tarde se suben los episodios en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts para que lo puedan seguir por ahí. Nos hablamos, que Dios les bendiga. Chao.